En línea, la voy a presentar. Ella es Inés Camilioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Exactas de la UBA, también es investigadora en el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, CIMA, un instituto compartido entre CONICET y UBA. Además es directora de la Maestría en Ciencias Ambientales, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es miembro del Comité Científico del Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la UBA en representación de la Facultad de Ciencias Exactas. En 2015 recibió la distinción de personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de las ciencias. Tiene un gran compromiso con la investigación en materia de cambio climático y es sin duda una de las voces más autorizadas de nuestro país, para hablar de este fenómeno global, y por eso le invitamos al segmento ambiental de Despacho al Aire. Bienvenida, Inés, es un honor tenerte en esta edición del programa. Hola, Carolina. No, gracias por la invitación. Sí, siempre dispuesta, realmente pareces una Girl Scout. Cada vez que te necesitamos, los que queremos saber algo de cambio climático, que nos actualicen la información, siempre estás, así que realmente quiero agradecerte y destacar esto de tu excelente predisposición para comunicar y compartir este tema que es tan importante para el planeta, ¿no? Sí, bueno, creo que así es. Cuando uno estudia y trabaja en estos temas, no solo hay que avanzar en el conocimiento, sino como tiene que estar acompañado para tomar medidas, encontrar alternativas y soluciones, la comunicación cumple un rol fundamental. Así es, intentaremos un poquito de eso, pero primero quiero que nos cuentes por qué elegiste estudiar Ciencias de la Atmósfera. Elegí esta carrera porque me gustaba mucho la física y la matemática, pero no me gustaba en abstracto, me gustaba pensarla aplicado en algo. Sí. Y ahí surgió el tema de la atmósfera y la meteorología como una opción de aplicar las ciencias básicas como física o matemática, pero que además tenía también una beta que al pensar en los impactos que puede producir el tiempo y el clima, me permitía avanzar también hacia algunas cuestiones sociales, porque también me gustaban las ciencias sociales. Entonces creo que elegí una carrera que me permite y me permitió, ¿no?, integrar un poco todas las dimensiones que me gustaban o me interesaban. Claro, bueno, muy bien. Ahora sí, contanos para doña Rosa Celo, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Porque incluso algunos lo niegan, entonces está bueno no solo contar qué es, sino mostrar cuál es el grado de preocupación o no que tenemos que tener al respecto. Claro, bueno, nosotros definimos el cambio climático como una variación que puede ocurrir en el clima causada principalmente por acciones humanas y que tiene consecuencias, y esas consecuencias en general son negativas y que genera riesgos a futuro. Entre esas causas humanas aparecen la incorporación en la atmósfera de un conjunto de gases, principalmente el dióxido de carbono, que proviene de la quema del petróleo, del carbono, del gas natural, el metano, que es otro gas que proviene de actividades productivas como agricultura y ganadería principalmente. Y estos gases, cuando entran en la atmósfera, producen un efecto que es aumentar la temperatura de la Tierra, intensificando lo que se conoce como el efecto invernadero, que es un fenómeno natural cuando las acciones humanas incorporan más dióxido de carbono, metano y otros gases. Ese efecto se potencia y el resultado es que la temperatura de la Tierra aumenta. Por eso es que hace algunos años o décadas ya se hablaba del calentamiento global, pero cuando se percibió que no solo esto causaba el aumento de temperatura, sino que también cambiaban las lluvias, cambiaba la ocurrencia de tormentas, se derretían los hielos, asciende el nivel del mar, se transformó el concepto de calentamiento global a cambio climático, para darle la amplitud de todo lo que se está modificando. Muy bien, creo que ha sido muy clara. Después le preguntaré a mi madre a ver si se comprendió, como para tener una referencia. No se llama Rosa, pero me servirá de cotejo. Bueno, participaste en la elaboración del último informe del IPCC, ¿no? ¿O leí mal?
Sí, yo fui autora de distintos reportes Sí. del panel de cambio climático, Sí. y en el último reporte tomé un rol, una figura que se llama de revisora. Ah, Cada capítulo tiene 2 o 3 revisores que van siguiendo todo el proceso de redacción que llevan los autores, van colaborando en encontrar consensos, a veces cuando no hay consenso sobre algunos temas. Estos reportes siguen procesos en los cuales otros científicos los revisan y hacen comentarios, los gobiernos también hacen comentarios, y los editores nos ocupamos de ver que estas consultas, preguntas, dudas que plantean los otros científicos y los gobiernos sean respondidas. Así que ese fue mi rol en el último reporte. ¿y qué opinas del último reporte? Porque, o sea, por un lado yo tuve algunos comentarios relativos a, y sí, más o menos era lo que esperaba, otros lo vieron como dramático y otros le restaron, no que le restaron importancia, pero como diciendo, bueno, ven, no era para tanto. Entonces, de tu lado, que estuviste bien adentro, ¿qué sentís que quiere transmitir o qué debería transmitir este último informe? Este último informe, fortalece conclusiones de los reportes anteriores, lo cual no es trivial. Claro. Afirmar que efectivamente el clima está cambiando, que se están acelerando los cambios climáticos con respecto a lo que se vio en informes anteriores, es un primer resultado que es un llamado de atención. Después presenta un grado mayor de certeza acerca de las responsabilidades humanas con respecto a los cambios que estamos observando. Sí. Y eso también es un resultado fundamental. La otra cuestión que plantean muy claramente tiene que ver con que no solo el calentamiento progresivo de la Tierra lo podemos atribuir a estas acciones humanas, de más dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, sino que también la ocurrencia de eventos extremos. Claro. Se los podemos atribuir a acciones humanas. Ocurrencias de olas de calor, eventos de lluvias intensas, ocurrencias de sequías. Y este resultado no es menor. Cuando podemos decir efectivamente hay una correspondencia entre lo que estamos haciendo y estos eventos extremos, que son los que generan la mayor cantidad de impactos económicos, sociales, es otra llamada de atención fundamental. Claro. Y el otro punto que creo que también es importante, que muestra que algunos de los cambios que ya se produjeron y que están ocurriendo son irreversibles en una escala de tiempo de siglos o incluso de miles de años, como el derretimiento de los hielos, la retracción de los glaciares o el derretimiento del hielo en el Ártico, el ascenso en el nivel del mar. Y esa es otra cuestión que es contundente. Muestra que los seres humanos estamos cambiando el clima, que lo modificamos no solo en el promedio de la temperatura, sino en la ocurrencia de eventos de alto impacto, y que algunos de los cambios que estamos produciendo no son reversibles. Entonces me parece que como llamado de atención es realmente muy contundente. Muy bien, entonces invitaremos a los lectores, ahí sí, no tan legos, sino que estén metidos en temas y quieren leer un poquito más y convencerse o tener la información para respaldar sus argumentos, porque a veces no los ambientalistas queremos defender un punto y nos faltan datos o, bueno, esto, ¿no? La evidencia científica que esté escrita en algún lado para fundamentar nuestra vocación por difundir la problemática. Sí, sin duda, porque estos reportes son el resultado de miles de investigaciones alrededor del mundo. Pero otra cuestión que incluye este reporte, que es absolutamente novedosa, es un atlas interactivo, que es una página web en la que cualquier persona puede acceder y puede ver cómo estuvo cambiando el clima en todo el planeta, o en su región, o en una cuenca hídrica, y puede ver las proyecciones a futuro, qué puede pasar con la temperatura, con la lluvia, a nivel anual, en épocas del año, quiere ver qué puede pasar en el verano, en los próximos 20 años. Y eso creo que es fundamental, porque es como una forma, yo digo, de democratizar el conocimiento. Así es. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo, cualquier rol que cumpla, puede acceder a información actualizada para entender o poder ver qué estuvo pasando, qué puede pasar. Y eso es esencial para tomar decisiones. ¿Y cómo encontramos ese mapa interactivo? Ese mapa
Hay que poner, yo creo que lo más fácil es entrar en un buscador en la web y poner Atlas Interactivo IPCC. Muy bien. Y así se encuentra fácilmente. Y eso te permite, por ejemplo, puedes establecer distintos escenarios y ver cómo responde el planeta a esos escenarios por emisiones, por temperatura, cómo... Exactamente. O sea, todas las variables. Si emitimos mucho dióxido de carbono, si emitimos un poco menos, o si queremos ver cómo sería un mundo que en promedio se caliente 2 grados centígrados respecto al periodo preindustrial, qué pasaría en mi región, me calentaría más que eso, menos que eso, llovería más, llovería menos. ¿Qué pasaría con Puerto Madero, no? Que yo siempre digo que si seguimos este ritmo, el río se va a llevar puesto a la reserva ecológica y toda la zona sur. Me gustaría ver cómo es el mapa interactivo en esta zona. Sí, bueno, hay que pensarlo que es a un nivel regional y el análisis tal vez más detallado, si uno quiere ver una escala urbana o más regional, tiene que estar complementado por ahí por estudios específicos. Claro. Pero para tener una primera aproximación y ver cómo viene el tema del cambio climático en donde uno vive, es una muy buena aproximación. Muy bien, como mencionaste el tema de la ciudad, en realidad lo traje a colación, quería justamente preguntarte, ¿qué opinás del plan de acción climática de la ciudad y del compromiso de ser carbono neutral que adoptamos para el año 2050? Me parece que está muy bien porque las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y es además donde vive la mayor parte de la población del mundo y por lo tanto cuando hay un impacto climático lo sufre mucha gente. Así que las ciudades tienen que tener sin duda un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático, en la adaptación frente al cambio climático. Así que la ciudad de Buenos Aires esté alineada con estos objetivos, así como con otras ciudades del mundo, en ser carbono neutral, creo que es esencial. Hay que ver cómo es el proceso para llegar a un objetivo ambicioso como ser carbono neutral. Claro. Eso es a mitad de siglo. El plan de acción es un primer paso de aquí al 2030 de las medidas, pero bueno, nos quedan todavía 20 años más por delante que ya hay que empezar a planificarlos de cómo se van a cumplir. Pero bueno, yo estoy convencida que un plan de acción es una hoja de ruta de por dónde empezar con las medidas de mitigación y también de adaptación que son esenciales frente al cambio climático. Siempre son perfectibles, se puede incorporar más información, pero por lo menos refleja el mejor estado del arte de lo que sabemos ahora con respecto al cambio climático en la ciudad y qué es lo que puede pasar. Claro. Bueno, en general cuando hablamos de cambio climático muchos creen que es un tema, no sé, de los gobiernos o de las empresas, pero cada uno desde nuestro lugar podemos hacer algo. ¿Querés compartir a modo de cierre qué actitudes o hábitos cotidianos o no tan cotidianos considerás buenas prácticas individuales para el cuidado del ambiente en general y o colaborar específicamente con la mitigación del cambio climático? Las acciones individuales tienen que ver con el uso de la energía que hacemos en nuestra casa en términos de consumo de electricidad, de eficiencia energética, es ese consumo responsable de pensar qué aparatos eléctricos tenemos prendidos, cómo, cuándo, si tenemos que reponer un aparato eléctrico, cómo tener presente la cuestión de la eficiencia energética, también la forma en la que nos transportamos. El transporte es otra fuente importante de los gases que producen el cambio climático, entonces pensar en alternativas de transporte público, caminar, la bicicleta, son opciones que cuando es posible las tenemos que pensar en un lugar prioritario. Y otras cuestiones vinculadas al consumo también, qué cosas compramos que realmente las demandamos, un consumo responsable de priorizar, por ejemplo, productos de un origen local, que no tengan que recorrer grandes distancias, para lo cual es necesario también mucha energía para movilizar productos. Esa es otra de las cuestiones que también son importantes. La dieta y el consumo de alimentos que hacemos, dietas basadas en un menor consumo de carne versus productos que fueron generados en una forma más amigable con el ambiente, sostenible. Y esto de la dieta que muchas veces aparece como una cuestión controversial, si comer más carne o menos carne.
creo que el primer paso que tenemos que tener es esa cuestión del consumo responsable, porque el 30% de los alimentos que son producidos son descartados estando en buen estado. Entonces, generamos gases que calientan el planeta para producir alimentos que después no son consumidos, y sumando a esto lo que tiene que ver con la simetría social, ¿no? Del acceso a alimentos, la seguridad alimentaria. Entonces hay una cuestión ética también de fondo. Entonces, tal vez antes de pensar si como más o menos carne, bueno, pensar qué hago con los alimentos que tengo en mi casa y si los estoy consumiendo en una forma racional. Me parece que esas son algunas de las líneas en las que cada uno de nosotros puede pensar. Genial, bueno, Inés, te agradezco muchísimo, estuviste bárbara, súper clara. Creo que voy a utilizar esta pieza, esta entrevista para dar mayor difusión a lo que es el cambio climático, por qué debemos preocuparnos, cómo podemos colaborar, qué están haciendo los gobiernos. Creo que en pocos minutos pudimos abordar un poco de cada aspecto y te lo agradezco realmente. No, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, siempre estoy cuando me necesiten. Lo sé, muchas gracias de vuelta. Hasta luego. Bueno, muy bien, llegamos al fin del programa, realmente 3 entrevistas maravillosas.